Buenas noches, hoy día empezamos el programa con las elecciones en Colombia, ¿no? Los saluda como todos los días Deiter Linares. Y bueno, el domingo tenemos esta elección en el país del norte, donde se van a enfrentar Iván Cepeda, senador de la República de Colombia, y Abelardo de la Espriella. Él es un abogado de la parte atlántica, ¿no? Es un abogado del Caribe colombiano, que ha tenido bastantes casos controversiales, casos mediáticos, y él representa a la derecha, ¿no? A la derecha extrema también, y ha tenido pues un buen resultado en la primera vuelta, así que se va a la segunda vuelta de Colombia, y hoy día vamos a tener un enlace con el ex senador de Colombia, Gustavo Bolívar, que está también ya en contacto con Perú Real. Antes de eso, vamos a escuchar las palabras de Iván Cepeda, el candidato de izquierdas de Colombia, porque hay que decirlo pues que él era el voceado como ganador y probablemente hasta en primera vuelta, ¿no? Igual como se pintó la escena política aquí en el Perú, y se enfrentaron, pero ellos han sacado, a diferencia de lo que han sacado los candidatos aquí, que más o menos el 10%, allá han sacado casi el 40% cada uno de ellos, ¿no? Y la sorpresa ha sido pues precisamente este abogado, Abelardo de la Espriella, que es un abogado pues que se le dice que tiene rasgos a Bukele, rasgos a Milei, porque es muy enérgico, y lo vamos a conocer porque es importante. Somos países muy cercanos con Colombia, y es necesario, a pesar de que en la prensa convencional no se da casi este contenido, que ustedes se enteren también de lo que está pasando en los países vecinos. Vamos a conocer lo que nos dice o les dice a los colombianos Iván Cepeda, y luego entramos con el ex senador Gustavo Bolívar, que ya está en enlace con nosotros desde Bogotá. Yo soy un hombre de izquierda, me siento de una sensibilidad y de una posición en el mundo, vamos a decirlo así, progresista, y desde esa perspectiva he asumido mi compromiso en Colombia. La discusión está planteada en términos muy claros. Somos una nación que ha tenido y ha perdido décadas de su desarrollo porque ha hecho una economía sustentada básicamente, esencialmente en priorizar la extracción de sus recursos naturales energéticos. Ha centrado su desarrollo económico en la extracción del petróleo, el carbón y el gas. Bueno, eso podía tener alguna explicación y puede ser muy controversial esa interpretación y esa justificación hace unos años, pero hoy ya no lo es. Ya hoy no es posible seguir en esa lógica. Hoy el mundo ha cambiado. Y quien no lo entienda, pues está en el lugar equivocado. Hoy tenemos que ir hacia un modelo económico diverso, productivo, en el que haya realmente una correspondencia con lo que somos. Y somos una nación inmensamente rica y que tiene una potencialidad enorme en términos agropecuarios, de desarrollo de la biodiversidad y de la posibilidad de convertirse en muchas cosas, por ejemplo, en un país con una enorme capacidad y potencialidad turística, o con una nación que puede ser en muchos aspectos proveedora de conocimiento a otros países sobre asuntos en los cuales puede haber un desarrollo científico con relación a nuestra riqueza natural. Entonces, todas las definiciones parten de saber dónde está ubicado uno. Si uno está ubicado en la vieja idea de que seguimos en el modelo de los commodities y de seguir siendo dependientes de la matriz energética fósil, o si uno parte de la idea de que tenemos que desarrollar la industria, tenemos que desarrollar el sector agropecuario y turístico, para mencionar tres de ellos. Muy bien, hemos escuchado pues a Iván Cepeda. La verdad que para mí es un placer escuchar a Iván Cepeda, porque él es profesor de filosofía, es una persona muy versada, incluso me ha enseñado nuevas palabras, ¿no? Pero de repente lo que ha pasado es que es un poco, digamos, no tan comercial o no tan fácil de digerir de repente para las clases populares. Justamente sobre eso vamos a conversar con el senador Gustavo Bolívar, ¿no? Porque ha sido una sorpresa de que él no
logre pues el primer puesto, o incluso, como les decíamos, se especulaba de que pudiera haber ganado en primera vuelta. Ya estamos en contacto con Gustavo Bolívar, ex senador de Colombia, también ex candidato a la alcaldía de Bogotá y coordinador regional de la campaña de Iván Cepeda. ¿Cómo está, doctor Gustavo Bolívar? Bienvenido a Perú Real. Buenas noches, regálame un segundito. Deiter, que estoy cuadrando aquí. Ya, ahí estoy ya. Buenas noches, Deiter. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo está? Tus televidentes allá en Perú y en toda Latinoamérica. Un gusto estar en tu programa. Bueno, el clima está muy crespado, doctor Gustavo Bolívar, en América Latina con este enfrentamiento entre derechas e izquierdas, ¿no? Yo he estado viendo en la tarde las diversas entrevistas que usted ha dado a medios colombianos y quería que nos explique, porque la gran pregunta que se está corriendo en América es ¿por qué no ganó Iván Cepeda en primera vuelta? A ver, ahí. ¿Se fue? A ver, vamos a retomar el enlace con el senador Gustavo Bolívar, que es pues uno de los voceros principales de la campaña de izquierda que se está realizando. Como todos sabemos, él también ha estado respaldado pues por la gestión de Gustavo Petro, que ha tenido sus formas, ha tenido sus consecuencias. Vamos a ver el enlace. Lo recuperamos, sí me informan de Switcher que ya estamos otra vez con el senador. Otra vez, hola, senador Gustavo Bolívar. ¿Por qué perdió en primera vuelta el senador Iván Cepeda? Bueno, mira, fueron varias razones, dos principales. Una, porque nosotros tuvimos una campaña más austera, menos costosa. Exactamente la mitad de lo que gastó el candidato de la Espriella. Porque nuestro candidato, en un acto pues de intento de cambiar las costumbres políticas en Colombia, pues nos ordenó no llegar al tope electoral, que aquí es no sabría cuántos son en dólares, pero son cerca de 10 millones de dólares para la primera vuelta. Ya. Y nosotros gastamos solo 5. El candidato de las Espriella sí los gastó completamente dentro de la ley. No es una crítica, sino más bien la crítica hacia nosotros que le dimos esta oportunidad de tener mucho más recursos. Y lo segundo, tuvimos un exceso de optimismo que nosotros pensamos que nos hizo daño porque mucha gente tal vez no salió a votar pensando que estábamos muy sobrados porque todas las encuestas nos daban ganadores en la primera vuelta. Para que el público peruano se ilustre, doctor Bolívar, ¿cuál fue la evolución de las encuestas más o menos en estos meses antes de la primera elección? Bueno, nosotros aquí en la izquierda hicimos la unidad. De hecho, yo era candidato presidencial al finalizar el año pasado, pero nos reunimos varios candidatos y decidimos que tuviéramos uno solo para llegar unidos y decidimos que fuera Iván Cepeda el candidato. Arrancó con 17 puntos, fue escalando a 25, posteriormente 30, 33, y lo máximo que logró en las encuestas fue 44 puntos. Igual no hay un desfase tan grande porque lo que obtuvimos al final fue 41 puntos. Mientras que el candidato de la Espriella sí fue una sorpresa porque también arrancó en 15, 20, fue escalando, pero la derecha tenía 2 candidatos y al final un fenómeno que aquí llamamos el voto útil, hizo que toda la derecha se fuera hacia la candidatura del que estaba más fuerte, que en ese momento era el candidato Abelardo de la Espriella, y por eso logró una votación que ni las encuestadoras esperaban, que fue de 43 y tanto puntos, casi 44. ¿Y cuál ha sido la intervención del presidente Donald Trump de Estados Unidos en el caso? Le ha dado un apoyo explícito, ¿verdad?, al candidato de la derecha. Sí, bastante explícito, con nombre propio, ha dicho que invita a los colombianos a votar por el candidato Abelardo de la Espriella. Muy bien. ¿Y qué es lo que están esperando ustedes? He visto que ustedes están, incentivando a que no tienen el voto obligatorio, ¿no? Como en el Perú. Sí. Entonces están incentivando a que la gente vaya a votar de todas maneras, los ancianos y seguro la comunidad de colombianos que vive en Lima también, en el resto del Perú. Sí, mira, ahí en Colombia hay un abstencionismo histórico muy alto. Sin embargo, en estas últimas elecciones de primera vuelta,
llegamos a un tope que nunca habíamos llegado del 58% de votantes. Aquí el abstencionismo histórico es del 50%. Sin embargo, se llegó ya al 58% y estamos pensando que para esta segunda vuelta lleguemos al 60%, que significa como unos 26 millones de votos, 25 millones de votos. Y en ese caso, pues el candidato que necesita ganar va a tener que sacar más de 12 millones y medio de votos. Un poquito más que en Perú, a pesar de que allá hay voto obligatorio, porque aquí tal vez la población es más alta. Entonces, pues estamos apelando a muchos sectores que se han visto beneficiados con este gobierno, entre ellos los de la tercera edad, que están recibiendo un bono pensional, personas que no pudieron cotizar durante su vida, sobre todo madres cuidadoras, agricultores, por los que por su informalidad nunca pudieron cotizar, ellos han sido beneficiarios. Los soldados de la patria que antes no recibían salario, ahora reciben un salario mínimo cercano a los $500 más o menos. Y así, digamos, ha habido mucha austeridad para el gasto, pero sí demasiada inversión social, sobre todo en los sectores más vulnerables de Colombia, y ellos son los que tienen hoy al presidente Petro con una popularidad cercana al 50%, que para hacer su cuarto año, su último año de gobierno, nosotros la consideramos alta porque los últimos dos presidentes, que fueron Duque y Santos, no llegaron al 25% durante su último año. Nosotros tenemos eso en el 50% y por eso tenemos la esperanza de que ese 50% de popularidad se traslade o se endose directamente a nuestro candidato Iván Cepeda. ¿Y estos 50 años de democracia o son más? ¿Cómo los podría resumir? Porque ustedes han tenido una estabilidad democrática y una sucesión de gobiernos civiles ya bastante de varias décadas, ¿verdad? Sí, nosotros en Colombia es una tradición democrática que las Fuerzas Armadas siempre se han mantenido al margen de la contienda. Y eso ha hecho que no ha habido dictaduras aquí en los últimos 70 años y en la época de los 80, 70, 90, cuando hubo tantas dictaduras en Latinoamérica, Colombia siempre mantuvo su democracia intacta. Sin embargo, persisten fenómenos como el fraude electoral, la politización de las cortes. Desafortunadamente, en Colombia la polarización ha hecho que muchos sectores que deberían mantenerse neutrales tomen partido. No sé si en Perú suceda lo mismo, pero no es sano para la democracia que la justicia, que sectores como la misma registraduría estén participando en política y lo hacen con algunas medidas, ¿no? Y eso interfiere realmente dentro de las elecciones porque distorsiona la voluntad de los electores. Bueno, y lo bueno es que ustedes tienen esa tradición democrática, bueno, que beneficia, ¿no? A que las diferencias se den pues con votos y no con balazos, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la composición ahora del Senado, de la Cámara de Diputados? ¿Cómo están ustedes en eso? Porque acabamos de tener una elección en Perú donde prácticamente están en dos bloques, ¿no? La izquierda y la derecha exactamente están partidos en dos, casi, ¿no? Tanto la Cámara de Diputados como de Senadores. ¿Cómo están ustedes? No son paralelas las elecciones, ¿no? Como aquí. Bueno, la izquierda obtuvo la mayor votación para el Congreso, pero no le alcanza para conformar mayorías. Tendríamos que hacer coaliciones con el centro y con algunos otros sectores liberales, pero en Colombia sucede que quien gana la presidencia se convierte en el partido de gobierno y eso hace que jalone o sectores del Congreso ya por acuerdos burocráticos y prácticamente que quien gana la presidencia es el que puede conformar la mayoría, porque el clientelismo es absurdo en Colombia. O sea, hay partidos conservadores que votan con la izquierda, hay partidos liberales que votan con la derecha, dependiendo quién esté gobernando, porque siempre se presenta ese fenómeno de qué me dan y yo voto por tus proyectos. No sé si allá sea igual, pero aquí se presenta y es bastante, digamos, nos falta mucha cultura política en eso. Hay un clientelismo, ¿no? También he escuchado en las entrevistas que usted ha dado de que el presidente Petro ha podido dialogar con la derecha.
¿Bajo qué instancias, por ejemplo, se ha dado este diálogo, ¿no? Porque es importante que en democracias haya canales, ¿no? Para poder evitar estallidos. Es una discusión que hay estos días porque el candidato de la derecha ha manifestado en diferentes entrevistas que viene a destripar a la izquierda. Es un término, pues, me parece muy hostil, muy fuerte, muy violento. Claro. Y nosotros hemos hecho lo contrario. Llevamos 4 años en el poder, entregamos la presidencia en el periodo que lo establece la Constitución, distinto a como pensaban hace 4 años, que decían que Petro llegaba a ser como un Chávez o un Maduro, a quedarse en el poder 20 años, y eso no sucedió ni va a suceder. Sin embargo, la derecha está muy hostil con nosotros y dice, o sea, tal vez con un discurso populista que pues, viene a eliminarnos. Y además ayer dijo el candidato que de todas las formas. Y eso para nosotros pues supone una época de terror nuevamente, como ya la vivimos hace unos años. Aquí en este país se exterminó todo un partido. Los paramilitares que son relacionados con la derecha eliminaron 5.733 miembros del partido de la UP. Y entonces el temor nuestro es que regresen esos tiempos. Mientras que nosotros, en los 4 años de gobierno, invitamos a dialogar a la derecha, y una de las primeras acciones que tomó el presidente Petro fue dialogar con el expresidente Álvaro Uribe, que es como el máximo representante de la derecha, y se sentaron a dialogar. Nunca lo ha perseguido. Aquí han hecho marchas contra Petro, muchísimas, muchísimas. Nunca se les ha enviado una represión violenta, han podido desarrollar su derecho a la oposición, su derecho a la expresión. Aquí nunca se ha cerrado un medio de comunicación, nunca se han cerrado iglesias, como decían en la campaña, nunca se ha expropiado a nadie, que ese era otro terror que tenía la gente con la llegada de la izquierda. Y bueno, estamos entregando pacíficamente el poder, y nosotros lo que le hemos dicho al candidato es que si él gana, nosotros no lo vamos a destripar, que por el contrario, le vamos a garantizar sus derechos para que ejerza su derecho a la oposición libremente. Un aspecto, ¿no? Por ejemplo, hay acá en Perú los departamentos, que así se llaman, ¿no? O las regiones del sur, que son mayormente andinas, tienden a votar por la izquierda y es un voto sólido de izquierda, ¿no? Y Lima normalmente vota por la derecha, ¿no? ¿Cómo son la correlación allá de fuerzas? Es muy parecida, porque las periferias, digamos, los sectores más deprimidos del país, que por siempre estuvieron abandonados, votan con la izquierda, porque en este momento las políticas sociales mayoritariamente se han encaminado a tratar de sacar esas comunidades de la inopia, del atraso en el que han vivido. Y el centro con excepción de Bogotá, vota con la derecha, digamos el centro del país donde está el eje cafetero, Medellín, Bogotá, Bucaramanga. No. Sí, pero Bogotá siempre ha votado con la izquierda, aunque en la primera vuelta pasada se nos acercaron un poco, pero Bogotá tradicionalmente ha sido progresista. Y hay una cosa muy curiosa, en los lugares donde hay universidades, donde está la gente pensante, donde la gente tiene, digamos, más tendencia a leer, la gente vota con el progresismo, y en los lugares más apartados votan con la derecha, pero son lugares a donde llega la televisión nada más, tal vez no hay redes sociales, no hay una buena cobertura de redes sociales, entonces no tienen como las diferentes ofertas informativas para discernir, sino que se van a las oficiales, que por lo regular son manipuladas, porque los dueños de esos medios grandes son las élites que manejan este país, y que son los que manejan esos negocios que se han visto afectados por las reformas sociales que hemos hecho. Por decir algo, el fondo de pensiones más grande lo tiene el mismo dueño del periódico El Tiempo, y eso hace pues que no sean objetivos, porque nosotros hicimos una reforma pensional que les quita poder a esos fondos. Entonces, cosas como esas pasan aquí, y por eso la correlación de fuerza es más fuerte de la izquierda en las periferias y en el centro a la derecha. Bueno, usted ha tocado un tema, doctor Gustavo, que es del interés de este programa, ¿no? Porque estamos en una campaña para incentivar la lectura en jóvenes en América Latina, ¿no? Hemos tenido al presidente Pepe Mujica, que nos dio también una entrevista, que se la vamos a pasar, creo que ya le pasamos el link. También, bueno, a diversos líderes, ¿no? A Vicente Fox de México,
Y Me dijeron que el presidente Zapatero también había estado en tu Zapatero también ha estado varias veces en este programa y nos ha estado contando un poco lo que usted nos dice, ¿no? Cómo elevamos nuestro espíritu a través de la lectura. Entonces le hago la pregunta, ¿qué libros eran sus favoritos, los que lo llevaron lo apasionaron en su juventud, de literatura o de cultura? Bueno, no sé si lo sepan, pero yo aparte de la actividad política, es más, mi usted es actividad escritor, principal claro, usted es es la de escritor. ser escritor. De Claro. hecho, tal vez han visto alguna novela mía en Perú, no sé si El Capo o Sin tetas no hay paraíso. Ah, sin tetas. Claro, hemos visto en su crédito, claro, es el nombre suena. Ese tipo de novela, pues digamos que tomé un apasionamiento por la literatura cuando nuestro Nobel ganó el premio Nobel por allá en 1982. ¿Qué edad Ahí toda tenía? esa generación, en el 82 yo tenía 16 años. Ahí empezó a Entonces, leer. en esa época empezamos, muchas personas que teníamos las ganas de ser escritores, empezamos a ilusionarnos, ¿no? Todo el mundo quería ser un Nobel, todo el mundo quería ser como García Márquez y empezamos a leer el boom latinoamericano. De hecho, yo estuve en tu país, ¿Ya? en el apartamento de Mario Vargas Llosa, una vez. En Barranco. Ahí vimos un atardecer ahí frente al mar, porque Claro. ya siendo yo libretista íbamos a hacer una adaptación de una de sus novelas y entonces la programadora que se llamaba RTI me invitó a dialogar con él sobre esa adaptación de La Niña Mala. Claro. Y alcanzamos a trabajar ya unos guiones, como varios guiones de esa adaptación, pero al final no sé qué pasó, tal vez se enturbió el negocio entre la programadora y la editorial o el escritor, pero al fin no lo pudimos hacer. Pero estuve muy a punto de hacer una adaptación de un libro de Mario Vargas Llosa. Sí. Que mire que por encima de la política, porque pues él al final de su carrera tenía ideas de derecha y nosotros de izquierda, pero nunca mezclamos eso, o sea, era algo muy profesional entre escritores. Bueno, como decían los griegos, la sabiduría es inmortal, ¿no? De alguna manera te toca Correcto. pues con los Olimpos, ¿no? De la humanidad. Qué bueno, pues, doctor Gustavo Bolívar, que usted sea escritor y que tome contacto con este programa. Le cuento que los televidentes tenemos un grupo Pepe Mujica de lectura, así que le vamos a pedir sus recomendaciones y lo vamos Claro que sí. lo vamos a molestar alguna vez a que nos dé unos minutos para que oriente a la teleaudiencia, que estamos en yo le cuento que cuando acá ustedes tienen el Transmilenio, acá tenemos el Metropolitano, y hay muchos jóvenes ahora que están parados ahí apretados como sardinas, pero están con su libro. Y a mí eso me da mucho Correcto. gusto, y en eso nosotros estamos en los programas de televisión que hacemos. ¿Usted tiene el formato, por si acaso, EPUB, por ejemplo, de alguno de sus libros para poder compartir con la audiencia alguno de sus Sí, libros? acabo de lanzar un libro. ¿Tú tienes un libro mío por ahí, el último? Bueno, porque estoy en una casa prestada porque ando de gira por la costa atlántica justamente. Acabo de lanzar un libro hace un mes con Editorial Planeta. Entonces ¿Cómo me se llama gustaría el libro? compartirle. ¿Cómo se llama el libro? Nadie muere en la víspera. Se llama, es mi última novela. La publiqué ya en la Feria del Libro en el mes de mayo ¿Ya? en Bogotá. ¿Y de qué trata? Bueno, es una moraleja sobre Colombia, porque a raíz de la polarización, digamos que como es una novela literaria, yo logro que en un naufragio sobrevivan dos personas, una mujer con ideas de izquierda y un hombre con ideas de derecha. Uh-huh. Y durante 6 meses van a estar perdidos en el mar y se necesitan para sobrevivir. No puede morir la mujer de izquierda porque el de derecha también se muere, se queda solo. Y no puede morir el hombre de derecha porque la mujer de izquierda se queda sola. Entonces, los obligo a convivir. Y no había... Esa es la riqueza del libro. Esa es la riqueza del libro, porque dentro de todo ese tiempo que van a tener para dialogar, se van a presentar unos diálogos bastante honestos sobre diferentes aspectos de la vida. Imagínate todo lo que uno puede conversar en 6 meses. Y hablan de todo, de política, de economía, del hogar, de las drogas, etcétera. Y es cada uno cómo va a expresar su postura y cómo, a pesar de que son adversarios, pues van a tener que entenderse porque se necesitan para poder sobrevivir. Es muy bonita la novela. Les invito a leerla. Te pasaría el link, no lo tengo acá en este momento, pero ya Planeta lo tiene como audiolibro. Se llama Nadie muere en la víspera. Lo puedo buscar en YouTube, me imagino que habrá... Claro que sí, claro que sí.
Nadie muere en la víspera de Gustavo Bolívar, perfecto. Le cuento que yo he leído, por ejemplo, uno recién de Steven Callahan, un hombre norteamericano que queda 72 días a la deriva. De repente lo has visto por ahí, ¿no? Y lo he escuchado, pero no, siendo honesto, no lo he leído. Claro, sí y es interesante cómo las cosas que nosotros damos por hecho, ¿no? Como tener un vaso de agua, como tener algo de comer, ¿no? Él lo recontravalora, ¿no? Y celebra su cumpleaños con una lata de maní, me parece, ¿no? Entonces... Qué bueno. Pues mira que no sabía de ese libro, pero aquí pasa algo parecido, como en el sitio donde ellos naufragan, hay narcotráfico muy cerca. Van a encontrar suele pasar en la costa pacífica que los narcotraficantes lanzan el dinero desde una avioneta en unos paquetes plásticos para que los lancheros los recojan, y esta pareja perdida va a encontrar un dinero allá. Entonces la paradoja es cómo vamos a tener 10 millones de dólares en la lancha, pero no tenemos comida, ni podemos ir a un restaurante. O sea, también darle el valor psicológico al dinero. Sí, están llenos de plata, pero no pueden comer. Pasan cosas como esa durante esos 6 meses, son muy simpáticas, la verdad. ¿Qué opina del estoicismo? Bueno, aquí quienes habla es un estoico. Aquí a nosotros nos ha tocado hacer unas campañas en lugares donde hay guerrilla, donde hay narcotráfico, donde hay paramilitarismo. Colombia es un país muy complejo, muy, muy complejo. Y de verdad que aquí todos somos muy resilientes también, porque nos toca... Yo, por ejemplo, ayer estaba en una ciudad que se llama Riohacha, venía para Santa Marta, y había unos enfrentamientos de los grupos armados con el ejército, y nos tocaba dar una vuelta, entre esas dos ciudades hay 2 horas o 2 horas y media, y nos tocó dar una vuelta de 8 horas por otras ciudades para poder llegar acá, porque así nos toca en Colombia, es bastante difícil. Bueno, no se aburren, ¿no? Y no. También en política hay, y yo lo decía por el senador Iván Cepeda, ¿no? Por ejemplo, buenos ejemplos, ¿no? Él habla mucho de Sócrates, ¿no? Del aporte de Sócrates a la política. Y yo le diría también a este emperador Marco Aurelio, ¿no? Que decía, pues, que el fin del ser humano es el amor, la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, imagínense qué interesante tener ese tipo de miras y nortes. Es que Iván Cepeda es filósofo de profesión. Claro, así es. Y obviamente si la gente quiere incluso entender a Sócrates más, pues lo puede leer a través de su súbdito, que es Platón en la República, ¿no? Ahí hay 10 libros que hablan de la justicia, de la verdad, y él aplica mucho todas estas... En la práctica lo aplica y lo practica. Iván Cepeda es un hombre bastante honesto, que siempre habla con la verdad, que era uno de los supuestos categóricos de Sócrates, ¿no? ¿Cuántos libros lee usted normalmente cuando no está en campaña? Cuando estoy en campaña, ni uno. Claro, cuando está en campaña no puede, ¿no? Pero cuando no está en campaña... Pero me ha pasado últimamente que los pocos horas que yo tengo para en mi espacio libre los dediqué a terminar mi libro. Duré 5 años escribiéndolo, porque lo empecé en la pandemia, pero después vino una campaña presidencial que fue la de Gustavo Petro. Después fui cabeza de Senado, de la lista al Senado por la izquierda, y ganamos también. Ahí tuve ya 2 campañas encima. Me fui un momentico a escribir y volví, ya teníamos otra campaña para el Senado encima y ahora otra de Cepeda. Entonces no he tenido tiempo, la verdad. Pero antes de meterme en la política, que yo no soy muy viejo en la política, apenas llevo 9 años, porque fue por allá en el año 2017 que el presidente, en ese momento Gustavo Petro, me invitó a encabezar una lista al Senado y ganamos. Desde ahí acá, pues he estado 90% en la política y 10% escribiendo mis libros, sí. Claro. ¿Cuántos votos sacó en esa primera elección que lo involucró en política? La primera vez fueron 122,000 votos como senador. Fui como la 5ª votación más importante en el país, porque éramos 100 senadores electos. Y en la segunda ya, no sé si entiendan el término, era una lista cerrada, ya no era por persona, sino por el partido. También encabecé esa lista en nombre de toda la izquierda de Colombia y sacamos 3 millones de votos, que nos significó tener 20 curules. Eso fue en 2022. Y acabamos en marzo de subir a 25 curules. Ya no estaba yo porque ya me retiré del Senado, pero llegamos a 25 curules, o sea que hemos ido avanzando. En 2018, cuando llegué por primera vez al Senado, éramos 5 de la izquierda.
después pasamos a 20, ahora vamos en 25. Obviamente todo este crecimiento los sorprende mucho y nos han intentado frenar de muchas maneras. Doctor Gustavo Bolívar, encantado pues de conocerlo, esperamos que venga a Lima también para poder entrevistarlo en vivo y también que nos mande algunos de sus libros para poder compartirlo con la comunidad del Club de Lectura Pepe Mujica. Con todo gusto te enviaré, Deiter, mi libro autografiado y con una dedicatoria para que si lo puedes leer y lo puedes compartir por lo menos. No, acá lo las impresiones. De todas maneras. Por el interno, por favor, me das una dirección y yo te lo hago llegar con todo gusto. Muchísimas gracias. Y un mensaje de 30 segundos para sus connacionales que están acá en Perú y que puedan tomar la opción pues, que usted está promoviendo. Bueno, pues nosotros estamos aquí tras de ganar por segunda vez por la izquierda y para el progresismo la presidencia. En 200 años nunca habíamos gobernado. Hay críticas, uno no puede pensar que hay gobiernos perfectos y las reconocemos. En el tema de la corrupción se nos han colado corruptos. No es política de Estado la corrupción. De hecho, fue una de las banderas con las que llegamos y hemos combatido la corrupción. Yo fui incluso en este gobierno, por eso no aspiré al Senado. Fui director de la entidad que maneja más recursos en Colombia, que se llama Prosperidad Social. Es la que se encarga de entregarle el bono pensional a los viejos, un subsidio a las madres cabeza de familia, etcétera. Es un presupuesto enorme y se manejó con total pulcritud. Y en la inversión social hemos avanzado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, subimos el salario mínimo en 61% en estos 4 años. Lo recibimos para que tengan una idea, como en $250 y lo subimos a 500. Y no se quebró la economía, no se quebraron las empresas, ni hubo desempleo. Al contrario, hoy tenemos una de las tasas de desempleo más bajas del siglo en nuestro país. Sigue siendo alto, está en 8,1, pero lo recibimos en 11. Recibimos una inflación de 13 puntos y la tenemos en 5,6, que sigue siendo alta, pero la mitad de lo que recibimos. Y hemos ido avanzando en la economía, en el poder adquisitivo de los trabajadores. Se ha hecho una reforma agraria formidable. Nosotros hemos entregado 800,000 hectáreas de tierra a los campesinos, a sus manos, sin expropiar a nadie, comprándola, el Estado la compra al precio comercial y se la ha entregado a los campesinos. Entonces hay muchas cosas que resaltar y muchas reformas que podemos profundizar todavía. La reforma laboral le devolvió las horas extras a los trabajadores que no les pagaban. Las horas extras nocturnas aquí en Colombia empezaban a las 10 de la noche, por ejemplo. Logramos que ahora se les paguen desde las 7 de la noche. Los dominicales se les pagan al 100%, se les paga como si fueran 2 días. Muchas prerrogativas hemos ganado para los trabajadores, para los pensionados, y queremos profundizar esas reformas. Quien aspira a gobernar por la derecha, ya ha anunciado, al igual que Milei en Argentina, que suprimirá 9 ministerios y que lanzará a las calles 700,000 empleados, que él cree que le sobran al país. Pues bueno, ahí están las dos versiones, ahí están los espejos, pueden ir a Argentina a ver qué está pasando, y aquí nosotros estamos muy despacio, pero haciendo un cambio bastante contundente, sobre todo en lo social. Muchísimas gracias al ex senador Gustavo Bolívar, que estuvo con nosotros en Perú Real, y esperamos tenerlo siempre aquí en esta casa. Gracias. Con todo gusto, muy amable, Deiter. Saludos a todos tus televidentes. Buenas noches, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Perú Real y con la nutricionista Magdalena Mosquera, que ya está en los estudios. Ella nos va a hablar de la importancia de la quinoa, la kiwicha y la cañigua, granos andinos de los incas. Volvemos.